Y de la Sociedad de la Información, a quien le damos la bienvenida. ¿Y cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué le parece, Carla, si usted inicia la entrevista? Seguro. Buenos días, ministro. Bienvenido a esta hora al programa Diálogo aquí en I99. Yo quiero comenzar un poco preguntándole a usted algo que a mí me causó novedad en días anteriores y entiendo que esto está bajo su cartera de Estado, que es el tema de las frecuencias radiales que van a salir o se van a licitar en los próximos meses. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes y para la audiencia. Efectivamente, hay un decreto presidencial que estableció la convocatoria al concurso de frecuencias específicamente basadas en el catastro de la situación actual, frecuencias no asignadas y también frecuencias que están en condición de prórroga. Esto efectivamente es una actividad que estaba pendiente, ¿verdad? Que de hecho la habíamos retomado desde el inicio de nuestra gestión, porque existen algunas frecuencias que están en condición de prórroga y que inclusive pues muchos medios habían mostrado su interés por obvias razones en función de poder tener una seguridad que le permita desarrollar sus inversiones. Ministro, pero bueno, y aquí no vamos a hablar de especulaciones, pero no es el momento menos apropiado estando el presidente de candidato al mismo tiempo empezar a licitar esto que sería un poco, y lo digo no lo quiero decir como un irrespeto, lo quiero decir que espero que yo he conversado personalmente con usted aquí en la cabina, así que espero que lo tome de la mejor manera, pero no es un poco amedrentar a la prensa en estos momentos que se va a licitar esto, que vamos a poner un poco, vamos al tema territorio. El presidente va a estar asignando o la cartera de Estado perteneciente al Ejecutivo va a asignar frecuencias y sin embargo vamos a estar en campaña al mismo tiempo, o sea, es un poco limitar la participación de la prensa. Pero en realidad, como usted bien lo dice, no es un proceso de asignación, es un proceso de concurso que tiene o que se debe a unas bases con un puntaje previamente establecido, del cual si queremos un poquito englobar, más del 80% de la distribución de puntaje está establecido en el reglamento de la ley. Es decir, no hay posibilidad mucho de movimiento en ese sentido. Las reglas son muy claras, por supuesto hay que hacer el fuertemente para poder hacer su difusión lo antes posible y la difusión de las bases específicas. Pero como le digo, el manejo del puntaje de la información está bastante claro, inclusive establecido por el mismo reglamento de la ley. Así que más bien estamos haciendo, el timing fue que coincidió en eso, pero estamos haciendo un trabajo que las No mismas... creo mucho en las coincidencias, ministro, pero no voy a poderme discutir con usted sobre eso. Quiero discutir con usted otro tema que a mí sí me tiene fastidiada. ¿Qué pasa con las operadoras de telefonía celular? Nosotros, o sea, el que el gobierno haya hecho un convenio, un pacto para que nos difieran a 3 meses, a mí no me resuelve el problema inmediato que tengo. Porque además, yo no creo que el 80% de los ecuatorianos, o mejor dicho, estoy segura que el 80% de los ecuatorianos no tiene planes que van más allá de 21 o 25 dólares que divididos a 3 meses es nada. Versus el perjuicio que estamos teniendo porque emergencias no podemos tener. Se va el corte de energía eléctrica y automáticamente el celular pierde incluso el internet. En mi ciudad el otro día pasó que un señor estaba con un problema de infarto, preinfarto por el tema de que se fue la energía, se le subió y no había manera de llamar ni siquiera a Garita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque tienen que responder las compañías celulares qué está pasando, porque una cosa es el corte de energía eléctrica y otra cosa es el sistema que ellos nos proveen. ¿Se está buscando sanción o solamente se repara ya dividiéndonos la factura en 3 meses? Pero este problema tiene dos aristas importantísimas que creo que es importante que muchos la tengamos en claro. Yo creo que a veces el problema de fondo, ¿verdad?, está en que no hay energía eléctrica, la ciudadanía, yo también, al igual que usted, nos volcamos al tema celular porque no hay energía eléctrica y queremos respuestas. Pero a veces no caemos en cuenta que este es un servicio cuyo insumo principal es la energía eléctrica y que en ninguna parte del... Parece que algo pasó con el Yo problema. también, usuario, lo perdemos de vista, ¿no? Porque creo que es el punto importante. Pedir una cobertura, déjeme explicarle un poquito para que se entienda, ¿no? Porque a veces es sencillo hablarlo, pero a veces no se entiende. Cuando hablamos, por ejemplo, de televisión tenemos una señal de baja frecuencia unidireccional. En un cerro grande, una antena de mucha potencia,
irradia a toda la población. Perfecto, ¿qué tiene que hacer la parte técnica? Cubrir con un generador esa señal y no hay ningún problema. ¿Qué pasa con una señal de telefonía de celular que requiere un intercambio de información muy agresivo de datos y conexiones ida y vuelta entre muchos usuarios? A nivel mundial, radiobases con áreas más pequeñas. En el Ecuador, 11.000 radiobases, más otras tantas 10.000 repetidoras. Es decir, es una infraestructura. Solo para ponerme en el otro extremo, que es el que todos quisiéramos, y usted tiene toda la razón, yo tengo toda la misma sensación de falta de servicio en algunos casos. Quisiéramos que haya una generación 24/7, que logísticamente implicaría un aumento tenaz, tanto en la parte logística, porque se tendría que tener gente distribuyendo combustible a todos lados, se tendría que tener 25.000 generadores de la noche a la mañana. Entonces, como nosotros como Estado tenemos dos opciones: o nos ponemos a patalear y pedimos algo que no va a ocurrir en mucho tiempo, o nos ponemos a buscar soluciones, nos ponemos a resolver. También podemos sancionar. También podemos sancionar a las operadoras, señor ministro. No puede ser que el sistema sea pésimo. O sea, realmente es insoportable. O sea, ya estamos sufriendo mucho con el tema de energía eléctrica. Ok, es un problema de falta de lluvias y mantenimiento y todo lo que sabemos. Pero tras eso, tener que cortada completamente la comunicación. O sea, si no trabajo de 2 a 5 porque no tengo energía eléctrica, tampoco puedo hacerlo vía celular o vía teléfono porque también la operadora se cayó. Entonces, nos está complicando. El país va a caer en un retroceso, creo que imposible de recuperarse. Pero yo no voy a seguir en esta entrevista. Le voy a dar paso a mi compañero Daniel Solórzano, que va a continuar. Gracias, compañera. Me estaba olvidando. Carla, discúlpeme, Carla. Ministro, lo veo así todo formal, todo solemne tras su escritorio, y el ciudadano está viviendo o pasando momentos bastante complicados, señor ministro. ¿Cómo garantizar que las telecomunicaciones, más allá de los acuerdos que se han llegado con las empresas, no fallen en estos apagones que son tan variables, de 8 a 6, a 12 y hasta 14 horas? ¿Cómo se va a controlar de que esto no vuelva a ocurrir? Porque nos dejaron sin comunicación durante casi 3 semanas y resulta ser que ahora sí tenemos comunicación. Es decir, que en ningún momento pudimos habernos quedado sin comunicación, sin embargo nos quedamos. Bien, continuando con el esquema de acción, que es lo más importante. ¿Cuál es la acción que estamos tomando? Acciones prontas que necesita la ciudadanía para resolver este problema. Primero, el tema técnico. ¿Cómo funciona el tema de respaldo para los 20.000 sitios que se tienen? En su mayoría, baterías, respaldo de baterías. En algunos sitios importantes o masivos, bancos de generación 24/7. En los lugares críticos, generación 24/7. Eso forma parte del plan de contingencia que presentan las operadoras y que se valida en el Arcotel y que está siendo supervisado. Hemos hecho, desde abril que comenzó esta crisis, más de 284 controles del servicio móvil avanzado y más de 141 mediciones de calidad. ¿Y cuál es el tema, allí? Que son baterías, igual que la batería de su celular o de mi celular. Cuando está nuevecita, la batería pues, nos dura todo el día, y luego de ciertos días de uso, la batería comienza a dejar de funcionar. Lo mismo ocurre con los respaldos de baterías. Lo que está garantizado en el plan de contingencia, y ahí es donde viene la pregunta que hacía su colega, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos nosotros controlar? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros controlar? Y eso es lo que estamos haciendo. Es que el respaldo debería ser de 4 horas una vez que ocurre un corte de energía. Pero para que ese respaldo sea de 4 horas deben cumplirse también 2 supuestos. Que la batería esté completamente cargada, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? No puede ser que si queramos cargar el celular 1 hora, queramos que nos dure todo el día. La batería tiene que estar completamente cargada, para lo cual se necesitaría una cobertura o un tiempo de carga de 6 horas. ¿Cuál sería el mundo ideal? Que de hecho lo tuvimos la semana pasada. La semana pasada no tuvimos mayores problemas en telecomunicaciones con los cortes de 6 horas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el celular necesita 4 horas de despliegue de la batería y luego 6 horas mínimo de recarga para que pueda soportar otro corte de 4 horas. Eso lo hemos venido trabajando. Yo le decía cuáles son nuestras acciones concretas. Trabajar con el Ministerio de Energía y Minas para que dentro de lo posible puedan haber las garantías de recarga entre corte y corte. 4 horas de corte, 6 horas de recarga, 4 horas de corte. Con ese esquema no habría, como ocurrió la semana pasada, ningún problema con las telecomunicaciones. Por supuesto, con cortes más largos es muy difícil. Claro. Y nosotros vimos el tema de las curvas del SENACE y todo lo demás, es complicado poder hacer ese match.
pero en cortes pequeños se lo puede hacer. Segundo, como le decía, los lugares críticos tienen un respaldo 24/7. ¿Cuáles son los lugares críticos? Los centros de datos donde está la información, donde se almacena todo el contenido propio que tiene la base de datos, la base de distribución y la base tecnológica. Esos tienen cobertura 24/7, pero también hemos conversado con las operadoras para poder tener cobertura adicional con generadores en ciertos puntos masivos que permitan mayor cobertura o que concentren mayor cantidad de gente y podamos disminuir ese impacto. Esas son las acciones específicas que se están tomando para resolver el problema ya. Y de hecho, hay una mejora importante en temas de cobertura gracias a las acciones que venimos emprendiendo como gobierno nacional. Por supuesto, estamos lunes en la mañana y estamos listos para atender las necesidades de los ciudadanos en este despacho. Y el resto del tiempo, pues vamos al territorio. Yo soy un técnico, yo soy de territorio, yo no soy una persona de escritorio. Yo tengo mis estudios, mi maestría y mi doctorado en ingeniería eléctrica y electrónica. Y mi especialidad justamente es eso, estar revisando y estar hablando con propiedad de lo que le estoy diciendo. Por supuesto, la otra arista, que es la que no se ha mencionado, ¿verdad?, es la mediación a la ciudadanía. ¿Cómo podemos hablar de esa recompensa? Tal vez para ciertas personas $25 sea poco, pero para nuestros ciudadanos $25 no es poco. Pregúntele a la persona que me está escuchando a ver si esa remediación de $25 le parece poco. Eso es importante. En esta crisis, cada dólar que podamos ahorrar como ciudadanos nos ayuda. Estamos conscientes del problema, yo lo tengo y estamos trabajando fuertemente. Por supuesto, algo muy importante que quiero resaltar, nosotros estamos pendientes y estamos haciendo rutas de inspección para garantizar que los tiempos de respaldo técnicamente aplicables se cumplan y que si es necesario, las operadoras tengan que tener todo el despliegue de reemplazo de baterías y por supuesto las sanciones que pudiesen ser en ese sentido. Ministro, gracias. Voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Ministro, más que una inquietud, una reflexión. Nadie duda de su capacidad técnica ni de sus estudios, pero la realidad supera cualquier enunciación de su parte. Cortes de 12 horas, no hay servicio de energía eléctrica. Al no haber servicio de energía eléctrica, no hay servicio de agua en la mayoría de edificios que tienen bombas de agua para subir. No pueden ir los chicos al colegio, no puede haber educación a través del internet, se cae el internet. Los viejitos están sufriendo porque no tienen ni siquiera con qué divertirse. Yo tengo una madre de 94 años que lo único que le divertía era ver la televisión y jugar en su teléfono inteligente, y ninguna de las dos cosas puede hacer. Frente a todo lo que usted ha dicho, ministro, la realidad se estrella. No hay punto de inflexión, simplemente se estrella. Y para eso no hay otra explicación que hay que solucionar el tema de energía. Porque si ese no se soluciona, todo lo demás se sigue complicando. Y es una cadena, es un círculo vicioso. Entonces, ministro, escuchamos con respeto su explicación, su enunciación, pero no satisface porque $25, que yo coincido con usted, son mucha plata para la persona que lo necesita, termina siendo casi una limosna, porque ya el daño lo ha sufrido, porque ya sus bienes se han dañado en las refrigeradoras, porque ya tienen daños en sus electrodomésticos. Ministro, lo que estamos viviendo es una catástrofe y yo espero que coincida conmigo. Muchas gracias. Definitivamente una importante reflexión. Tenemos un problema de fondo, que es la energía eléctrica. En este momento estamos hablando de las telecomunicaciones, pero existen otros, como usted bien lo notó, otros insumos, otros temas que se ven afectados directamente por las la falta de energía eléctrica y por lo importante que es dentro de nuestro entorno y dentro del bagaje, ¿verdad?, que se tiene. Todo el esfuerzo del gobierno nacional está enfocado a resolver la crisis energética que estamos viviendo en estos momentos. Y cuando hablamos de todo el esfuerzo, hablamos del esfuerzo humano y del esfuerzo económico también, como ustedes han escuchado todas las medidas y todas las inversiones que se están pidiendo y que se están logrando y que esperamos, como bien lo ha dicho nuestra ministra de Energía, que ya esta misma semana se pueda concretar el tema de Colombia y podamos tener excelentes noticias, porque usted ha tocado un punto totalmente importante y
esa es la postura correcta, tener la sensibilidad con la ciudadanía en todos los ámbitos y en todos los aspectos. No va a haber forma mientras no haya energía eléctrica que esta innumerabilidad de problemas y de cuestiones puedan ser solucionadas. Nosotros desde el criterio técnico, desde el criterio jurídico, podemos establecer un montón de medidas de retaliación, cada dólar suma efectivamente, medidas de remediación y de soporte a la ciudadanía, pero el origen de este problema es la electricidad y obviamente hacia allá están todos nuestros esfuerzos. Ustedes han escuchado todas las medidas que se están tomando, todas las acciones que se van a tomar esta semana, que es una semana crucial e importante en búsqueda de la solución del problema. Pero independiente de cómo avance ese problema en cada uno de los sectores, estamos poniendo nuestro granito de arena y todo nuestro esfuerzo para lograr mediar de alguna manera, remediar de alguna manera las afecciones que nuestra ciudadanía puede tener al respecto. Agradecerle, ministro, por habernos atendido a esta hora de la mañana. Ojalá que los esfuerzos del gobierno encuentren rápidamente el cauce de la solución, pues hasta tanto el país se sumerge en una crisis que todavía no alcanzamos a dimensionar. Que tenga un buen día, ministro. Muchas gracias, un buen día para todos ustedes y para su distinguida audiencia. Bien, mi querido Bolo, ¿le parece si hacemos